Hola, ¿cómo están? Bien, pues vamos a continuar con nuestra exposición del banquete de Platón. Vamos a ir a la parte más extensa, compleja, eh, relevante del diálogo, que es justamente la expresión de Sócrates, tan deseado seguramente por ustedes, de escuchar qué es lo que quiere decir Sócrates sobre el Eros. Bueno, brevemente, Sócrates cuando toca su turno, resulta que siempre que ha discutido menciona que él no sabe en realidad nada y que eso es justamente el principio de reconocer que hay conocimientos que se le escapan, ¿no? Pero en esta ocasión sí nos menciona que sí hay algo de lo que sabe. Afirma saber algo sobre el Eros. Pero que el discurso que va a pronunciar no es producto de sí mismo, sino que es producto de alguien más, de una supuesta filósofa llamada Diotima, de la cual no hay mucha evidencia de su existencia. Pero lo importante no es eh, buscar de momento si Diotima no existió, o sea, no es que no es importante, sino para el motivo justamente de la interpretación del banquete, de este pasaje en específico. Lo importante es justamente lo que expresa y se me hace interesante que lo haya puesto en boca de una mujer. Bueno, dicho esto, sí también mencionar que Sócrates introduce una red flag, como siempre en sus discursos, indicando que el elogio es o tiene como característica principal el agregar, embellecer y enaltecer con el mayor número de elogios o de buenas cosas al objeto que se elogia, sin importar si son verdaderas o falsas. Ya no estoy hablando de sofística, ¿no? Lo importante es convencer. Entonces, tal vez estaría diciendo que lo que han dicho sus interlocutores anteriores, pues han dicho una sarta de cosas que tal vez no se correspondan con la verdad. En esta parte del diálogo, Sócrates va a empezar con un concepto interesante que es el de belleza. Va a indicar que Eros es deseo de lo bello, pero que él mismo no puede ser bello, porque de ser bello no buscaría la belleza, ya que nadie busca obtener lo que ya tiene. Por lo cual, como primera diferencia con sus interlocutores anteriores, va a mencionar que el amor es deseo de lo bello. Y una vez que obtenemos justamente aquello de lo que estamos faltos, que en este caso, por ejemplo, sería la belleza, lo que deseamos es conservar esa belleza siempre, por ejemplo. Por ejemplo, deseamos obtener algún objeto, lo que deseamos es que se prolongue la mayor parte del tiempo hasta que salga la nueva versión y volvamos a reiniciar el ciclo. Bueno, pues con las personas pasa algo semejante, lastimosamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir sobre el Eros? Eros, al mencionar esto, pues uno se imaginaría que cómo no va a ser bello si una de las ideas que predomina justamente en la noción de un dios es la belleza. Pero no además va a decir eso de la belleza, sino también de la sabiduría. Va a decir, por ejemplo, que Eros no puede ser sabio, porque va en búsqueda de la sabiduría. Pero tampoco puede ser un estúpido o un tonto, porque no desearía pues justamente la sabiduría, porque es algo contrario, algo que le molesta a las personas que no buscan el conocimiento. Por lo tanto, lo que va a decir es que más bien tiene recta razón. Y así va a ir mencionando una serie de características que le quitan como esta cierta naturaleza divina. ¿Qué es entonces Eros? Pues va a decir Sócrates que por la naturaleza por la cual fue concebido será un demon o un daimon, no como los de Rihanna. Entonces, este demon es algo intermedio entre lo mortal y lo divino. No pensemos en la imagen directamente de un semidios, sino más bien es algo intermedio, algo que está entre estas dos realidades y que de hecho pueden servir como partícipes e interlocutores entre dioses y seres humanos y a la inversa. ¿Qué características tiene justamente este demon? Bueno, que Eros es concebido justamente en el nacimiento de Afrodita, que por ello es su escudero. Siempre está acompañado Afrodita de Eros, porque pues le dieron duro a sus papás cuando ya estaban naciendo. Pero, ¿quiénes son sus padres? Bueno,
Pues justamente es Poros, que es algo así como el dios de la abundancia, que excedía de fortuna, de suerte, de recursos, y que en la fiesta del nacimiento de Afrodita pues se emborrachó con néctar, porque esto fue hace mucho tiempo, todavía ni existía el vino, y que entró Poros, que es la representación de la indigencia, de la carencia de recursos, de la pobreza, y que al ver a Poros embriagado y tirado en el suelo, pues Poros, jactándose de que está a falta de recursos, maquinando se acerca a Poros y pues tiene un acto no consensuado, del cual es fruto Eros. Al tener estas dos características que se contrarian entre sí, digamos, abundancia y carencia totalmente de recursos, Eros va a ser un demon, porque a un dios no le puede faltar nada, y pues el producto justamente de este acto sexual indicaría que hay como una especie de intermedio entre el exceso de recursos y la carencia, por ejemplo. ¿Qué características va a tener Eros? Bueno, que siempre va a estar pobre. Por otra parte, que es duro y seco, y que no es delicado ni bello, como decía por ejemplo Agathon en su descripción. Va a estar siempre descalzo, no va a tener una casa, va a dormir siempre a la intemperie, y además va a dormir en el suelo y descubierto. También, por ejemplo, es compañero de la indigencia porque no tiene facultad de recursos. Por otra parte, está siempre al acecho de lo bello, porque él mismo no es bello, pero tampoco es horrible, no es feo. Es como ese amigo o amiga que dices, decía una amiga, tiene buen lejos, pero me pongo los lentes de cerca, se ve bien, tiene bonita aura, lo importante está en el interior, usamos ese tipo de eufemismos. También pues es valiente, audaz y proactivo, pues sí, o sea, si está falto de recursos, pues se va a valentonar y va a hacer un montón de artimañas para poder tratar de hacerse de recursos y no morir. Por lo cual, siempre va a estar urdiendo tramas. Es además ávido en sabiduría, es decir, tiene recta opinión. Nunca le van a faltar de cierta manera con qué vivir, porque esas mismas mañas que utiliza para no morir va a hacer que siempre tenga de cierta manera recursos, pero que una vez que los obtiene se le escapan de las manos. En este caso, hay una oposición justamente a lo que se decía tan bonito de Eros con anterioridad, ¿no? Que era un dios joven, que estaba entre flores, en búsqueda de la belleza, que andaba descalzo sobre la cabeza de las personas, que anidaba en el cuerpo de los demás. Bueno, pues todo esto no se aplica en el Eros que va a escribir justamente Sócrates a través del discurso de Diotima. Pero justamente al tener esta situación de la carencia de los recursos, por la naturaleza de su padre, va a ser que, por ejemplo, a veces tenga recursos y a veces no, pero siempre se mantenga constante, que se interese justamente por el conocimiento, que esté en búsqueda de justamente la belleza, porque es algo que le atrae particularmente, que además tenga la disposición de morir unos días y en otros rejuvenecer. Y creo que eso va evocando justamente una de las características importantes del amor, de que de pronto hay veces en las que sentimos un amor excesivamente grande y a veces este amor desfallece y vuelve a renacer, como de estas situaciones que pueden ir alejándonos de una idealización de la persona. Por otra parte, nos considera justamente que al tener estas características es un constante buscador justamente de los recursos, de actuar correctamente, de buscar lo bello, de hacerse de la belleza y del amor propiamente dicho. Y esta imagen justamente nos recuerda un poco a la situación de lo que justamente podría ser un filósofo. Y un filósofo como Sócrates, es decir, alguien que de cierta manera, al estar en la búsqueda de la sabiduría, pierde todos los recursos y tiene apenas lo necesario para seguir sobreviviendo, sin que esto afecte la situación en la cual él comprende la forma en la que lleva su vida. Porque la prioridad en este caso sería justamente la búsqueda, pues propiamente, de la virtud, del conocimiento.
Y por tanto, esto o se va a enfocar principalmente en la situación de la sabiduría, porque es lo más bello que puede obtener una persona, ¿no? La búsqueda de la belleza. ¿Qué es entonces lo que hace, por ejemplo, Sócrates como favor hacia las personas, considerándolo como un dios al cual se le ha rendido tributo? Bueno, en este caso, pues el amor no es, diría, la búsqueda de una mitad de nosotros mismos que hemos perdido, ya que el amor no es una mitad de nada. El amor es algo entero. Es decir, es algo que propiamente se va a ver plasmado o que van a hacer y se va a dirigir hacia alguien que es una unidad completa. Lo que de cierta manera nos estaría diciendo que pues lo de la media naranja pues no era tan cierto, ¿no? Sino que es más bien un argumento que presentaba Platón, posiblemente para burlarse de Aristófanes o para hacer una representación absurda de lo que se podría considerar el eros y la necesidad del deseo de estar con otra persona casi casi como si estuviéramos pegados. Eso me recuerda mucho a la película de Together, no sé si la han visto, deberían verla, es genial y habla justamente del mito del andrógino, hace referencia a Platón y lo mencionan directamente. También es importante mencionar que Eros no es que sea bueno ni malo, en el sentido de que se aferra justamente a obrar hacia el bien o hacia el mal, sino que en tanto a veces tiene que hacer algunas situaciones, va aprendiendo sobre la marcha de su aprendizaje, que es lo correcto, y por lo tanto va a hacer esto que sea un buscador también de la virtud, porque él mismo se hace virtuoso a través de la expresión de sus acciones. Lo que realmente aman los seres humanos entonces no es propiamente como la idea de un cuerpo o una persona en específico, porque a veces pueden amar a una persona y luego otra e ir así como colibrís en un campo de flores, sino que más bien lo que aman es la idea del bien y por eso persiguen justamente esa perfección, esa calma, esa conservación y cultivo de los valores en las demás personas. También identifica que justamente lo que se busca es que en el amor no solamente se alcance la idea del bien, sino que además se busque la posesión de lo bello. Aquí sí empezamos ya a complicarnos un poco con el discurso, porque hay una equiparación entre lo bello y lo bueno, como decía en el video anterior. Lo bello es necesariamente bueno, y lo bueno necesariamente tiene que ser bello. Por lo cual el eros es un deseo de buscar la belleza o el bien, y una vez que lo hemos encontrado, preservarlo siempre. Pero ¿cómo vamos a preservar algo siempre si nosotros somos mortales? Bueno, la alternativa que da el texto justamente es la procreación. Es por medio de la procreación, del engendrar, que una persona se vuelve inmortal, porque deja en los o las hijas una parte de sí mismo. Y pensémoslo, ¿no? De hecho, los hijos o las hijas son, digamos, genéticamente el padre y la madre unidos en una sola cosa que los representa a los dos al mismo tiempo. Los y las hijas son justamente la manifestación de el deseo de eternidad que tiene el ser humano. Y justamente el eros no pasa a ser solamente este deseo de la búsqueda de lo bello y de la preservación de lo bello, sino también la búsqueda de alcanzar la inmortalidad, de hacer que justamente nuestro cuerpo, que es mortal y que perece, sea capaz de trascender a la muerte. Y no lo va a hacer de otra manera más que a través de la generación. Pero esto no se da solamente a través de la reproducción, obviamente lo está indicando, binaria, heteronormativa, sino que además se puede dar a través de las ideas. Es decir, en los hijos y en las hijas no solamente dejamos lo que nosotros mismos somos, digamos, en el cuerpo de los y las hijas que hemos engendrado, sino además dejamos justamente el cultivo de normas, de creencias, de conocimientos que van dando forma justamente a la educación que recibe la otra persona.
Entonces, esa trascendencia se da a través justamente del conocimiento y de la reproducción propiamente dicha. Y dice algo muy interesante, que aquello que es compatible entre sí y contrario es bello y por lo tanto engendra. Pero cuando se encuentran, digamos, dos órganos sexuales en los cuales la compatibilidad no se da por ser tan semejantes, lo que hace justamente es que el impulso creador que tiene el ser humano se contrae y evita la reproducción, porque no hay forma en la cual pueda justamente introducirse la facultad creadora en el otro o la otra, si no es por medio de las relaciones heterosexuales. ¿Esto excluiría otro tipo de relaciones? Pues no, porque aquí no está hablando de una forma de trascendencia que se da a través del cuerpo. Y culturalmente los griegos pues tenían la familia, pero además tenían pues amantes jóvenes o varones que eran compañeros para justamente sortear la suerte de esta idea de la búsqueda de una relación pues homoerótica que correspondía a los placeres y al disfrute de la compañía con el otro. Y que en muchas ocasiones las relaciones heterosexuales, las familias, el matrimonio, por ejemplo, eran visto como convenciones sociales de una necesidad de justamente declarar esta situación, ¿no? De preservar la estirpe. Y que aquí Platón nos está diciendo a través de Sócrates o el discurso de Diotima, que el amor es justamente la búsqueda y la persecución de la inmortalidad a través del cuerpo. Pero que no es la única forma de inmortalidad, porque ya nos está indicando justamente que a través de la enseñanza podemos trascender nuestras propias ideas. Y que no solo eso, sino que además somos o podemos ser capaces de ser recordados o de trascender por medio de nuestras obras. Y Platón mismo sería la muestra justamente de ello. El hecho de que Platón siga siendo leído después de un montón de años, de más de 2500 años, pues es justamente la idea de que se ha hecho inmortal. Y es otra forma mediante la cual las personas pueden volverse inmortales, por las acciones que son rememoradas, porque justamente han marcado un hito en la historia. Entonces el amor es el deseo de poseer siempre el bien, de ser siempre inmortal, de preservar justamente lo que yo mismo soy. Sobre lo que decía de esta famosa escalera del amor, pues nos dice que para que podamos, por ejemplo, llegar a esta situación de la posesión de lo bello mediante nosotros mismos, digamos, sin necesidad de engendrar, tenemos que pensar que justamente que el Eros tiene como esta imagen de la que habíamos llamado la famosa escalera del amor, que no es como tal que exista una escalera, sino que Diotima le sugiere a Sócrates que lo primero que tiene que hacer es justamente adecuarse a identificar lo bello, porque no es algo que, digamos, se reconozca si no es con cierta predisposición o práctica. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, pues primero ver los cuerpos bellos, es decir, percibir la belleza física en las personas. Posteriormente, después de ver todos los cuerpos bellos, solamente desear uno de esos solo cuerpos, como elegir uno, para posteriormente volcarse no hacia la belleza del cuerpo, sino a la belleza del alma. Una vez que hemos conservado la belleza del alma, engendrar en esta bella alma de la otra persona bellas acciones que nos va a llevar justamente al reconocimiento de la forma de lo bello. Es decir, reconocer que justamente lo bello está en las buenas acciones que se van implantando en el alma de la otra persona, y que esto sería como la idea de lo bello así en grado general, para posteriormente hacer mejor a la juventud mediante la enseñanza de estas acciones bellas y de seguir generando justamente en otras personas este deseo de lo bello. Posteriormente, una vez que se ha accedido justamente a la belleza en la proporción de la educación, volcarse a producir normas y leyes bellas y justas que favorezcan la condición de los habitantes de la polis, para posteriormente volcarnos en la sabiduría, que sería justamente la búsqueda del conocimiento, de la idea del bien, de la verdad, en grado sumo, de forma tal que trascendamos a la idea
propiamente de lo bello. Por lo cual, lo bello en sí, es decir, como la propia naturaleza de lo bello, que se puede adaptar a todas las manifestaciones que participen de lo bello, van a ser expresadas justamente por medio de esta situación. Entonces, en el gran discurso, que es muy muy largo, ya trato de sintetizar lo más que se ha podido, aunque sí hay partes muy importantes, porque de pronto nos habla, por ejemplo, de la poiesis, de esta idea del paso del no ser al ser, y cómo es que justamente el ser humano pasa de algo que no existe o que de cierta manera existe en potencia para pasar posteriormente a realizarse en acto. No utiliza esos conceptos, ya esos son propiamente Aristóteles, pero sí justamente de este paso justamente de nosotros que posiblemente dejemos de existir en algún momento, seguimos existiendo de cierta manera en la imagen de nuestros hijos, de las personas que nos recuerdan, en las acciones que hemos guardado. De cierta manera eso hace que superemos la muerte y nos volvemos inmortales, que es la finalidad del Eros, ¿no? La inmortalidad. Y por otra parte, la búsqueda de la persecución de lo bello, de lo bueno, y además de su cultivo, que tiene como finalidad justamente la situación de pues tener o evocar a bellas acciones a grado sumo, como sería por ejemplo la persecución de la sabiduría. Y a grandes rasgos es lo que podríamos decir que sucede con el Eros, y que justamente el amor en este grado sí es un poco más menos romántico, en la idea de que como ha dicho en la escalera del amor, o la llamada escalera del amor, lo importante no es justamente una particular persona que participe conmigo de lo bello, sino lo importante es justamente alcanzar esa inmortalidad, buscar justamente esta belleza que incluso se aleje de los cuerpos, que vaya dirigido hacia las acciones políticas y la filosofía propiamente, y que las personas pueden justamente participar de esta belleza. Por lo cual, una vez que, por ejemplo, dice Diotima ya al final del discurso, una vez que el ser humano ha contemplado la belleza, será capaz de quedar conmocionado de tal manera que estaría dispuesto a simplemente contemplar la belleza sin desear otra cosa, incluso dejar de beber, de comer, con tal de estar expuesto a esta idea de lo bello. Y que esto justamente nos alejaría de la forma física de la que somos partícipes para buscar justamente la sabiduría. Por ello es que finaliza justamente esa parte del diálogo, indicando pues que el Eros es la búsqueda justamente de lo bueno, de lo bello, pero como ideas en sí, que trasciendan todo lo físico, como reconocer la forma propiamente de estos conceptos que se apliquen a todas las cosas que participen de lo bello y de lo bueno, y que por tanto pues sería la situación más complicada, y por ello no importaría quienes previamente han participado de una relación amorosa, porque la finalidad es propiamente pues la contemplación de lo bello. Y algo tan excelso, tan elevado, pues haría que prefiramos eso antes que cualquier otra cosa. Y que justamente puede ser un preámbulo justamente a lo que menciona posteriormente Platón en el Fedro, que me parece una idea todavía un poco más interesante sobre el Eros, y que todavía podría aplicarse a cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Pero bueno, eso sería discusión de otro video. Y pues nada, acabamos de momento con esta idea de qué podría habernos querido decir Sócrates a través del discurso de Diotima sobre el Eros, perdón por la extensión, y ya nada más finalizaríamos con el elogio de Alcibiades, pues un borracho que llega a la peda con un montón de gente y que se encuentra a Sócrates y que enfurece, y vamos a descubrir por qué motivo.